Buenos días. Tengan todos ustedes a esta masterclass de este 12 de noviembre. Muy contentos por poderles llevar a todos ustedes, a nuestros colegas de México, una más de nuestras masterclass. Y en esta ocasión, compartiendo con todos ustedes un tema de gran actualidad y que nos preocupa a todos, el de protocolos de bioseguridad laboral contra virus emergentes. ¿Y qué debemos de hacer como empresa? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué estamos haciendo en Confederación para este tema? Y la recomendación de la empresa que hemos visto para que nos ayude en armar todo el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad o a las labores. Compartir también con nuestros colegas qué debemos de hacer como empresa y como agencias aduanales para poder regresar a nuestras labores cuando esto se llegue a dar. Y para esto hemos invitado a dos eminencias, dos grandes conocedores del tema. En primer término, al doctor Ernesto Torres, que es director de Biomedicina y Desarrollo de Biotecnología en IHG Life, y al maestro José Antonio Álvarez Vázquez, director comercial de IHG Life. Como recordarán, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud emite una alerta, una emergencia de salud pública internacional. Y fue en mayo, el 14 de mayo, para ser precisos, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo de estrategia para la reanudación de actividades y emitir un semáforo que nos va a permitir preparar este regreso a las actividades. Hemos comentado que al principio de esta pandemia pensábamos, si me permiten el símil, pensábamos que estábamos en una carrera de 400 metros planos. Sin embargo, a medida que fue avanzando la pandemia, nos dimos cuenta que estábamos en un maratón. Y lo peor de todo es que no sabíamos en qué kilómetro íbamos. Fue así cuando en mayo empezamos a ver publicados en el Diario Oficial una serie de lineamientos y estrategias para regresar a labores. Y es cuando empezamos nosotros a buscar y actuar de manera responsable para poder, en el momento que así lo estimen las autoridades sanitarias, poder regresar seguros a trabajar todos en Confederación, y por eso queremos compartir con ustedes esta plática. Así que, dándoles la bienvenida, nada más últimos recordatorios. Recuerden que todas sus preguntas van a ser contestadas al final. Esta masterclass va a ser grabada y posteriormente va a subirse a nuestra página de YouTube de Karen para que puedan checarlo en posteriores ocasiones. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Doctor Ernesto Torres, adelante, por favor. Gracias, muy amable. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Pues bien, como bien lo dijo Luis Rodríguez, el punto principal de esta plática es poder dejar en claro la magnitud del daño que nos pueden hacer este tipo de infecciones, que ahora son las virales, las que se encuentran como enfermedades emergentes. La que sigue, por favor. ¿Me pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Debemos recordar que las partículas virales son nanopartículas más pequeñas biológicamente activas. Las partículas virales no están vivas y muertas, ¿sí? En nuestro contexto general actualmente existen una variedad enorme de partículas virales que pueden ser o no patógenas. El problema actual es que lo que vemos ahora con la partícula viral del COVID es que no solo nos está afectando o nos puede afectar a corto o largo tiempo
la infección y la enfermedad por el coronavirus, sino que puede haber coinfecciones con otras enfermedades virales emergentes. Y esto sí ya es mucho más problema de lo que ya tenemos actualmente con el coronavirus. Recordemos que hemos pasado algunas epidemias como la del VIH, la de influenza, algunas pequeñas de sarampión, y ahora estamos en una parte muy emergente, altamente emergente, lo que es COVID. Pero puede que sea un brote pequeño contra aquellas coinfecciones que puedan presentarse con influenza, coronavirus con Zika, coronavirus con dengue y coronavirus con otras enfermedades virales del sistema respiratorio. Ustedes ven en su pantalla el tamaño de la partícula como un dibujo en la parte superior. En la parte inferior, esas son las fotografías microscópicas a nivel de microscopio electrónico. Todas tienen propiedades de poderse adherir a células. En este caso, estos dos tipos de partículas se adhieren a células respiratorias. La que sigue, por favor. Nuestro cuerpo no es un cuerpo estéril y nunca lo va a hacer porque realmente necesitamos de una relación simbiótica de muchas bacterias, parásitos y virus. Esta imagen está diseñada para que vean ustedes cómo nuestro organismo tiene una variedad enorme de partículas virales en nuestro entorno. Sin embargo, ¿sí? Pudiera explicarle cada uno de ellos cuáles son las afinidades que tienen los virus para cada uno de los órganos, pero en la parte derecha, a nivel de neumonía, está ya establecido y está establecido que nosotros somos portadores comensales de virus de la influenza A y B, virus de parainfluenza, virus respiratorio sincitial, virus adenovirus, ¿sí? Y obviamente también ya está tipificado el SARS. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta partícula viral? Que los virus tienen aparte otras propiedades biológicas que tienen la capacidad de mutar y modificar su sistema genómico. Estos dos virus son un virus que mantienen un material genético en común que se llama RNA. Sin embargo, el daño que desarrollan cada uno de ellos al infectarnos y posteriormente enfermarnos, ¿sí? Es completamente diferente. La que sigue, por favor. Otros virus pueden estar coinfectando a nuestro organismo. Sin embargo, el SARS y la influenza han sido epidemias que han sido en el último siglo de alta emergencia. Hay que tener en cuenta que las influencias vienen de España, de Asia, en este caso de China, la H3N3, el SARS viene también de Asia, ¿sí? El MERS que viene de Arabia, y el COVID que es el último partícula viral que se ha expresado como una de las que tiene más facilidad de diseminarse. Sin embargo, si ustedes ven las 3 líneas de presentación de esta información, la parte derecha, donde dice año de aislamiento, ninguna de estas partículas virales viene de América, ni se desarrolló en América, ni se mutó, ni se alteró en América. Todas vienen de Asia y de Europa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el tránsito y el mecanismo de movimiento del ser humano hace que nosotros seamos portadores de estas partículas virales. A muchos pacientes, a muchos sujetos, los pueden infectar, pero no todos se enferman. El infectarse es muy polar a enfermarse. La que sigue, por favor. ¿De qué dependerá esta diferencia tan enorme? ¿Sí? Esta parte de que nosotros tenemos es cuántas partículas virales nosotros recibimos en la descarga cuando nosotros nos infectamos. En un estornudo, eventualmente la gente todavía no lo cree. Imagínense todo lo que detiene un cubrebocas a nosotros estornudar, respirar o en los vapores que nosotros expelemos por nuestra nariz y por nuestra boca. Si ustedes ven esta imagen donde está la persona estornudando, ¿sí? Ustedes ven solo la nube del estornudo. Lo que no alcanzan a ver son los microaerosoles que están más allá de ese estornudo. Esto hace que en algunas áreas inertes, madera, metal, papel, ¿sí? Estas partículas se queden activas por un determinado tiempo. No se sabe realmente cuánto es lo que se mantenga en este tiempo. Actualmente se está conjeturando que la temperatura para este virus es importante, ya que algunos virus a altas o bajas temperaturas se inactivan. Y curiosamente, el COVID
es un virus que ha estado infectando a diferentes países con diferentes temperaturas climáticas, tanto tropicales, áridas, como aquellas que son extremas en temperaturas bajas o altas. Entonces hay un detalle aquí, que el virus puede ser activo a estas condiciones. Nosotros no debemos de subestimar en nuestras áreas de trabajo que una persona que estornuda y que no trae su cubrebocas pueda no infectarnos. Todos somos potenciales de poder portar esta partícula viral, en el sentido de cómo está diseminada actualmente en nuestro país. ¿Cuáles son los tiempos de incubación? Puede ser de 48 a 72 horas. Ojo, dependerá mucho de la capacidad de respuesta del individuo. Eventualmente pueden pasar como asintomáticos, ¿sí? Pero ya se infectaron, pero no desarrollan enfermedad, ¿sí? La transmisibilidad, ustedes cuando están asintomáticos y son portadores, hay una réplica viral donde los virus están activos, y ustedes, al estar llevándose las manos a la cara, a la boca, el lápiz, la pluma, no traer su cubrebocas en las áreas donde hay una determinada gente, inclusive en la familia, ustedes deben de tener en su casa un área ya mucho más estéril y restringida, como debe de ser en el trabajo, ¿sí? La susceptibilidad varía en toda la población. Eventualmente los asiáticos y los africanos son susceptibles a un tipo de virus, ¿sí? Y los americanos y los europeos somos susceptibles a otro tipo de virus. Aquí no ha discernido el virus en la susceptibilidad. Ha afectado a todo el mundo, por eso es una pandemia. El virus es activo siempre y cuando encuentre superficies y condiciones de actividad. Si no tiene el medio ambiente, el pH, la adhesividad para poderse internalizar una célula, el virus se inactiva. Algo tan sencillo y tan barato que puede ser una limpieza con cloro, alcohol, es suficiente a veces para limpiar áreas en la casa. Sin embargo, cuando la población es más frecuente o el tránsito de la gente es mucho más, se tiene que estar constantemente estricto bajo un protocolo de limpieza y desinfección. Vamos a hablar de aeropuertos, naves de trabajo donde la gente está completamente a veces trabajando y no se da cuenta del contacto de la cara de sus compañeros o de sus colegas. En el caso de la enfermedad, ustedes pueden ver en una radiografía que les puse ahí, cómo se ven algunos casos del pulmón de opalescencia un poco más claro, ¿sí? Y es el daño que está ocasionando el virus en la réplica de la destrucción celular. La que sigue, por favor. Nosotros vamos a responder positivo o negativamente a la infección. En el caso de nuestro sistema inmune, nosotros podemos generar una transmisión inmediata si somos asintomáticos, porque hay tres mecanismos de defensa. Uno que pueden ser nuestro sistema inespecífico, que es la piel, que son los cilios, que es el estornudo, que es el flujo, que es el flujo del aire. Y por esas condiciones físico-mecánicas, nosotros podemos evadir al virus. Es sorprendente a veces que familias se infectan y 1 o 2 fallecen y el resto no, a pesar de que pueden estar positivos o no positivos. Por otra parte, cuando el virus, la partícula viral, pasa esta barrera de inespecífica de respuesta, el sistema inmune tiene que responder para poder proteger y poder estar en el sistema de protección primaria o secundaria. Y es justo aquí donde vamos a ver ahora cómo es que nosotros podemos determinar esta respuesta del sistema inmune. La que sigue, por favor. Existen algunos biomarcadores en base al tiempo, y los biomarcadores pueden ser molecular, que es determinar por la prueba de RT-PCR el genoma de la partícula viral para saber si está presente en nuestro organismo. Y ustedes pueden ver que en la primera y segunda semana, si nosotros podemos de infección, nosotros podemos detectar este material génico. Sin embargo, cuando a veces estos salen negativos porque el paciente no acudió a la asistencia o el sujeto no acudió a la asistencia médica, puede que sea un portador. Y hay un segundo marcador, pero ya es inmunológico. Y ustedes lo ven aquí en las líneas que están después de la primera, segunda y tercera semana, después de que aparecen los síntomas. Y es principalmente la IgM como una infección aguda o la IgG como una infección crónica o de memoria. Esta gráfica vale la pena que la graben en su mente, porque es principalmente en donde nosotros tenemos que detectar
los sujetos o los colaboradores que estén infectados, que sean portadores o que hayan tenido un contacto con esta particularidad. Este tipo de biomarcadores son los que nosotros vamos a determinar en el laboratorio, ¿sí? Y lo vamos a interpretar de la siguiente manera. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Cuando un paciente tiene una prueba de tamizaje, en este caso la prueba inmunológica IgG o IgM positiva, nosotros tenemos que identificar si esa IgG es específica para el coronavirus y tenemos que mantener una vigilancia, ya que estos anticuerpos solo duran 3 meses y puede haber una reinfección. Nosotros podemos proteger una población, entre comillas, no positiva o de cronicidad negativa, y podemos estar arraigando a un grupo. Sin embargo, si los dejamos abiertos a que se tengan contacto y relación con otros sujetos que no han sido evaluados, estos se pueden reinfectar. ¿Qué pasa si este estudio es positivo para IgG-IgM? Entonces el paciente o el colaborador tiene una infección aguda con transferencia a la enfermedad de cronicidad. ¿Qué es esto? Que el paciente está pasando de la parte de síntomas a la parte de remisión con anticuerpos de memoria. Por otro lado, en el caso de los negativos hay que tener una vigilancia de secuenciación inmunológica, de secuenciación de biología molecular para poder establecer cuáles son los rangos de cada uno de ellos y poderlos aislar en diferentes términos. Ahora sí, una de las cosas importantes viene ahora aclarada por el doctor Jaime Sosaya. Gracias. Muy buenos días a todos. Pues la siguiente parte consiste en darles un contexto general de cuál es el comportamiento del virus y la cuestión de las enfermedades emergentes en este caso. Nos acompaña aquí el maestro José Antonio Álvarez, que nos va a dar también el contexto empresarial y cuáles serían las diferentes perspectivas en relación a este tipo de patologías. De manera general, en términos de algunas indicaciones y algunas cuestiones que se han suscitado en algunas otras empresas que servirán como ejemplo para partir y establecer ciertas estrategias en la Confederación. Muy buenos días, maestro. Buenos días a todos. Gracias, doctor Ernesto, por la explicación de la parte de lo que tiene que ver con el virus, con el contagio y con cuáles son algunos de los elementos clínicos que se están utilizando para su monitoreo y para su atención con los pacientes. Ahora yo me enfocaré en cómo va el tema del COVID, cómo va avanzando. Sé que todos estamos viviendo esta nueva realidad y día a día los datos van cambiando y día a día nos vamos espantando un poco más. Yo lo que quiero primero decirles es que el mensaje es que tenemos que estar serenos y que es muy importante que la información que ustedes tengan siempre corroboren que sea de fuentes autorizadas. La Organización Mundial de la Salud para nosotros es una de las fuentes y es la fuente más confiable a nivel mundial, y les pedimos que no caigan en pánico cuando hay estas cadenas de Facebook, de Instagram, de amigos, de dichos, etc. Lo que nosotros hacemos como asesores de empresas es intentar dar un protocolo y con datos duros y fríos hacer de manera conjunta con las empresas la mejor estrategia para poder atacar la pandemia. Voy a comenzar poniendo el contexto global. Como pueden ver en el mapa, pues estamos ya con más de 1.200.000 muertos a nivel mundial. Todos los días en los noticieros seguramente están siguiendo cómo está el tema. En nuestro país, lamentablemente, pues estamos ya rozando las 100.000 muertes. ¿Sí me pueden dar la siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué está pasando en esta temporada? En esta temporada de invierno, pues el problema al que nos estamos enfrentando es que estamos al mismo tiempo con varios padecimientos. Por un lado, en las zonas tropicales donde ha habido inundaciones y donde habitualmente hay enfermedades de transmisión como dengue y chikungunya. Por otro lado, estamos con la etapa estacional de influenza, que es del mes de octubre al mes de diciembre, y pues tenemos además el tema de la pandemia. A todo esto se le llama sindemia, es decir, algún colaborador o nosotros mismos podemos tener ciertos síntomas o ciertos signos que nos hacen sentir con malestar y podemos tener una confusión y no saber qué estamos teniendo.
ya que, por ejemplo, la fiebre, en estos 3 casos que les estoy diciendo que es una enfermedad como el dengue o la influenza o el COVID, pues es uno de los parámetros o de los focos rojos que hay que seguir. Entonces, es muy importante que las empresas tengan un protocolo establecido y claro para saber diferenciar a qué caso es al que se están enfrentando. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Voy a pasarles un video muy rápido. En esto es en lo que nosotros como IHG Live pasamos nuestra filosofía de protocolo. Van a escuchar unas palabras del presidente mundial de la OMS, donde él sintetiza de manera muy breve qué es lo que él sugiere para atacar específicamente el tema del COVID y saber en dónde estás parado como empresa, como familia, como individuo. Adelante con el video, por favor. ¿Me podrían ayudar con el video, por favor? Bueno, el video básicamente lo que decía es que hay que hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Ese es en lo que se basaba. De todas maneras, vamos a compartirles la presentación y ahí seguramente ustedes podrán abrir la liga del video y poderlo ver. Pero lo que dice el presidente de la OMS, sí, ahí lo vamos a tener. Gracias, muy amable. No se preocupen. Siguiente diapositiva y lo ponemos en la parte de anexos para que lo puedan tener. La presentación la van a tener subida en su plataforma al término de la presentación. Vamos a hablar ahora del tema de la pandemia en México. Les estoy presentando el mapa que esta semana está actualizado como semáforo de riesgo. El gobierno ha definido que en los territorios nacionales se va a trabajar con un semáforo que ustedes están seguramente familiarizados con él, donde se habla de riesgos desde el máximo hasta abajo. Solamente un estado que en el sur del país, que es Campeche, está en semáforo verde. Sin embargo, la situación ha sido muy complicada en los últimos días en la parte de Chihuahua. Sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, El Paso, Texas, ha sido un foco de infección donde no hay cuartos de terapia intensiva. Entonces, la zona fronteriza en esa parte de nuestra geografía, pues es donde está complicado. Sin embargo, pues los semáforos se han mantenido casi en todo el territorio nacional y del centro hacia el norte principalmente como altos. Podemos ver en el lado izquierdo la evolución del COVID, que normalmente la prensa le va dando un monitoreo todos los días. Ahí el tema que me preocupa o que quisiera que pusieran ustedes atención es que todos los días hay miles de casos y estos miles de casos oficiales están sustentados con una prueba PCR. Es decir, cuando una prueba da evidencia suficiente, el sector salud la registra como un caso y esos son los que vienen como casos al día. Los casos totales en su acumulado están, como les dije al principio de mi intervención, oscilando el 1,000,000 de casos y lamentablemente por la tasa de defunciones, aunque ha mantenido una tendencia que se conoce como meseta, pues sigue siendo todavía alta y estamos cerca de los 100,000 fallecidos. ¿Qué me preocupa de esto? Por lo que dice en la parte de abajo, ¿no? La epidemia va para largo. Nadie tiene una bola de cristal donde se sepa cuándo va a venir una vacuna, cuándo va a terminar la pandemia. En pláticas, lo que dicen los conocedores del tema, los doctores, es pues que la temporada invernal con clima frío no será una temporada fácil, ya que pues por manera natural todos los años es cuando más la gente se enferma de gripa y pues al ser el COVID una enfermedad que ataca principalmente el sistema respiratorio, pues los meses por venir, octubre, noviembre, diciembre, enero y quizás hasta febrero, serán meses donde hay que tener cuidados especiales y no bajar la guardia, ¿no? La siguiente, por favor. Voy a enfocarme ahora un poco en el tema de las empresas. Si me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Vamos a hablar ahora de cómo está afectando el COVID al lugar del trabajo, que es lo que yo creo que a muchos nos compete y muchas empresas están teniendo, pues ahora sí que un tema complicado para poder permítanme. No, adelante. Para poder para poder ir encontrando cómo ir dando solución. Entonces voy a hablar primero de la parte de que salud y economía no están separados, ya que existen costos indirectos de trabajo que están asociados a diversos factores que en el mundo laboral se han intensificado a causa del COVID.
¿Cuáles son los principales? El ausentismo. ¿Qué es el ausentismo? Pues que los empleados que se han ausentado de su trabajo debido a la enfermedad, pues al no asistir, las empresas tienen que ver qué hacen con esa gente que está en ausentismo. Ahora, ¿cuál es el tema? Hay casos específicos donde el nivel de conocimiento o del puesto no es como que si la gente falta o va a faltar 15 o 20 o 30 días, se pueda sustituir con alguien, ¿no? Entonces, otro tipo de ausentismo que tenemos es el presentismo. Desgraciadamente, pues hemos tenido que irnos adaptando con las tecnologías y esa frase me gusta mucho, el estar sin estar. Yo puedo estar conectado en home office 8, 9 o 10 horas en mi casa, pero llega un momento pues donde no tengo la misma concentración ni la misma productividad que tengo en mi lugar de trabajo y nos hemos tenido que estar adaptando a este presentismo de estar sin estar en nuestro lugar de trabajo. Y pues viene este tercer elemento en el bullet que les pongo, que es el de cuidados familiares. Los cuidados familiares pues también nos mantienen poco enfocados, ya que si tenemos a alguien contagiado que está en un periodo de cuarentena, resguardado en casa, pues tenemos que tener ciertos cuidados con él y entonces tenemos que fungir como padre o madre de familia, al mismo tiempo estar atendiendo la escuela de los niños a distancia, al mismo tiempo estar pudiendo atender a algún enfermo y pues también tenemos que estar trabajando, ¿no? Y todo eso pues va complicando el tema. ¿Me pueden dar siguiente, por favor? Gracias. Muchas empresas a nivel global están experimentando, de acuerdo a muchos estudios, también una problemática, ¿no? Como les comentaba en la diapositiva anterior, la mano de obra disponible es un tema. Ahí les pongo el ejemplo de una plataforma petrolera. Yo los invito a que piensen en cuál es el nivel de especificación técnica que debe de tener un técnico en una plataforma. Pues evidentemente si alguien se enferma, no será tan fácil el poder estar no podrán tenerlo para poder sustituirlo de manera tan fácil, ¿no? Entonces, una plataforma petrolera es un ejemplo claro donde si yo mando a alguien a cuarentena, pues no podré sacar de la chistera a otro técnico específico para ver investigaciones de perforación. Y por otro lado, les pongo la diapositiva del lado derecho, que es una maquila que no ha podido parar, pero tiene que encontrar la manera de poder convivir en un ambiente y cómo puedes reagrupar la maquinaria, cómo puedes reagrupar la línea, cómo puedes reagrupar los horarios de comedor, cómo puedes reagrupar el transporte. Entonces, las empresas han visto que esto no ha sido nada fácil y el tema es que el horizonte cada vez se amplía más. Entonces, lo que empezó siendo un tema de una semana, de 40 días, de 2 meses, de 3 meses, vamos en 8 y seguramente llegaremos a 9, a 10 o a 12 y las empresas tienen sobre la marcha que ir adaptándose, ¿no? Es muy importante esos 3 puntos que le pongo. Hay que evitar que haya altas recurrencias por falta o prevención de educación en el aspecto, en los lugares de trabajo. Es muy importante tener la trazabilidad y poder tener un monitoreo apropiado de la salud de los colaboradores. Es decir, las empresas están haciendo un esfuerzo muchas veces en poner todos los elementos físicos para tener los buenos cuidados, geles antibacteriales, tomas de temperatura, toma de oximetría, tomas de pruebas, pero es también una corresponsabilidad de los trabajadores que hacen después de su horario de trabajo. Eso se le llama trazabilidad. El saber si hay alguien enfermo en casa, el saber si cuando salen del trabajo siguen con las medidas de cuidado. Recordemos que la pandemia, pues 2 de los elementos fundamentales para poder salir adelante sin tener mucho problema son el lavado de manos y es el uso de cubrebocas, ¿no? Entonces, el lavado de manos y el uso de cubrebocas forman parte de medidas de higiene y hay que estar de una o de otra manera hablando con los colaboradores para insistirles mucho que es muy importante que esas buenas prácticas de higiene las lleven en el día a día, que en el transporte público intenten platicar lo menos posible, que intenten no estar en lugares muy concurridos, que se intenten manera de lo posible guardar la sana distancia, ¿no? Pero le pido a los colaboradores también cuando les hago este tipo de pláticas que tengan la consideración de que los patrones y los colaboradores ante la pandemia son un solo frente, no se ve como un patrón, como un obrero, como un empleado, como un asociado, sino que todos somos un frente común y que la pandemia de una o de otra manera pues va a reducirse en la medida en que nosotros tengamos cuidados, ¿no? Si me pueden dar la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los impactos del ausentismo? Ya hay empresas estadísticas que han monitoreado el tema y que ya tienen y han arrojado en los últimos meses datos. Les pongo aquí el ejemplo
de un análisis que se hizo por la empresa Cronos. Aquí hay dos datos que los invito a que le pongan mucha atención. Antes de la pandemia, más o menos se calculaba que una empresa tenía 7.5% de ausentismo en un año laboral común. Al llegar el tema del COVID, ¿qué estamos viendo? Pues que se ha aumentado del 7.5 a llegar casi hasta el 25. Entonces, esta pérdida de productividad se puede transformar pues, en un tema económico importante para las empresas, ya que son menos eficientes, pero también la productividad, la falta de productividad nos cuesta. Estos datos que vienen en la parte de abajo son muy importantes. Las empresas que no han hecho nada y han dicho, bueno, ante la pandemia cierro o de manera empírica vamos viendo cómo nos va, se ha medido ya en estudios que han tenido hasta un 45% de pérdida de productividad. Las empresas que han tenido de alguna o de otra manera la posibilidad de poder cubrir turnos con la gente que se ha manifestado enferma o que sabiéndose enferma se ha tenido que retirar por 2 o 3 semanas, que es lo que se sugiere, ha tenido pérdidas de productividad hasta del 30%. Y las empresas que han empezado a implementar algún tipo de mecanismos, pues siguen teniendo improductividades altas, ¿no? Que oscilan el 28. Entonces, del 7.5, que es el momento normal antes de pandemia, estamos hablando de que las empresas se han hecho 4 veces más improductivas. Y el dato que viene encomillado en el estudio que yo quise destacar y que quiero que se lo queden también en esta presentación, es que si no tenemos cuidado con solamente 5 empleados infectados en una planta productiva de cualquier tipo, llámese oficina, maquila, empresa, oficina de gobierno, etcétera, nos puede llegar a dar hasta 750 horas improductivas en un año laboral. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos mantener la continuidad en el negocio? Reitero que esto no tiene fecha de caducidad, esto no tiene fecha de término. Nosotros consideramos que el COVID seguirá por varios años, seguramente vendrá la vacuna, seguramente conviviremos con él como convivimos con la influenza estacional, pero las empresas de hoy en adelante tendrán que considerar el outsourcing clínico como una medida que se va a tener que quedar de manera permanente. Hace algunas décadas las empresas decidieron dar el servicio de outsourcing para el tema de cafeterías, lo hicieron también después con el tema de seguridad, lo hicieron también después con el tema de transporte, lo han hecho también después con el tema de desinfección o con el tema de fumigación. Y pues yo lo que considero que creo que va a pasar en los siguientes años es que las empresas van a tener que montar protocolos estandarizados que se van a quedar en mediano y largo plazo y seremos las empresas especializadas en la rama las que haremos los protocolos en coordinación con ustedes y las que tendremos que cuidar el bienestar de los colaboradores, ¿no? ¿Qué es muy importante en un protocolo? Como dice ahí, pues ahorita que tenemos un tema de pandemia, lo que tenemos que hacer es hacer pruebas. Las pruebas existen de varios tipos, son tamizajes. Seguramente ustedes saben que el tamizaje es la prueba con una gota de sangre que se hace de manera rápida y nos indica si tuvimos la enfermedad, si tenemos la enfermedad, si la estamos desarrollando o si ya la desarrollamos. Tenemos que ver las comorbilidades y los asintomáticos, es decir, hay personal que está más expuesto a enfermarse que otro. Como lo han leído seguramente en la prensa, el COVID ha estado muy relacionado con la gente que tiene hipertensión, diabetes, sobrepeso. Entonces, cuando nosotros hacemos un cuadro de decisión del que hablaba el doctor Ernesto, que era su última diapositiva que traía algunas flechas y qué se hace si pasa esto o si pasa lo otro, a eso le llamamos un árbol de decisión. Es decir, si yo, José Antonio, tengo 50 años, sobrepeso y diabetes, pues seguramente van a tener más atención en mi persona que en Juan, que tiene 19, está perfectamente sano y no padece ningún tipo de enfermedad preexistente. Entonces, a esto se le llama cuadro clínico y nosotros, al entrar con una empresa, lo primero que hacemos es conocer perfectamente todas las características del personal. Después tenemos que administrar cuáles son los bienes de salud del colaborador, es decir, tenemos que hacer reportes que implica no solamente te tomo la temperatura para entrar, sino que lleva un registro. Hoy un día llegaste con fiebre, un día tuviste una baja oxigenación, un día presentaste una presión arterial alta. Tenemos que buscar siempre la continuidad del negocio y, por ejemplo, la persona que está constantemente en viajes o que la logística le implica que todos los días esté en reparto, por ejemplo, o gente que tiene que estar haciendo entregas, pues es gente que está más expuesta a poder estar contagiada. Entonces, ella también está catalogada en el árbol de decisión como una persona que hay que tener con ciertos cuidados. Y finalmente, en esta diapositiva lo que les pongo es
pues seguir, ¿no? Capacitando y educando de manera constante a los trabajadores, haciendo énfasis en cuáles son las buenas prácticas que hay que seguir para evitar estar contagiado. Si me dan la siguiente, por favor. Gracias. Ahora les voy a hablar de la parte de las empresas que lamentablemente por una mala planificación, pues un pequeño brote se salió de control. Aquí hay dos casos muy emblemáticos que seguramente pudieron seguir en la prensa. Uno fue en Europa y el otro fue en Estados Unidos. El de la cárnica Tunis y el de la planta de pollos Tyson. El de la cárnica Tunis, pues fue uno de los casos que más llamaron la atención porque hubo 1,300 contagios en un brote. Y la de la planta Tyson, que está en Estados Unidos, pues también estuvo casi rondando los 1,000 casos. El manejo de prensa fue, desde mi punto de vista, malo porque eran justo los meses de mayo, junio, cuando la gente estaba pues totalmente encerrada, las calles estaban como fantasmas, pero este tipo de empresas pues no pueden parar, son empresas que están en la cadena de suministro de alimentos y pues ellas dos, si ustedes lo ven de rebote, pues son empresas que tienen un factor, poca circulación de aire, temperaturas frías y seguramente muchas gentes trabajando en las plantas. Yo de esto resalto, en estos meses que estamos ahorita, octubre, noviembre y diciembre, tendremos temperaturas que pueden asemejar las temperaturas de trabajo de un tablajero o de un especialista que está porcionando pollos, ¿no? Que son temperaturas que oscilan entre los 0 y 10 grados, y esas son temperaturas que, por ejemplo, en el centro del país, pues vamos a estar experimentando. Entonces es muy importante las capas de ropa, es muy importante el no tener la inhalación de aire muy frío para que sea un choque demasiado fuerte de temperatura y eso pues nos ponga más sensibles en la parte respiratoria. Pero bueno, estas dos empresas tuvieron que vérsela incluso con las autoridades correspondientes porque cuando ya se sale de control y las autoridades llegan, pues dicen, oye, ¿quién tuvo contexto de esto? ¿Dónde está la trazabilidad? ¿Cuándo se salió de control? Y pues tuvieron que sobre la marcha salir, dar la cara y tener que ir dando respuestas y tener que adaptar ya un plan no preventivo, sino reactivo, ¿no? Como dice el dicho tan popular, ya que se ahogó el niño, queremos tapar el pozo y eso pues siempre es contraproducente en todos los aspectos. La siguiente, por favor. Nuestro país no ha estado ajeno a este tipo de casos. La prensa ha dado seguimiento a algunos brotes. Aquí les pongo algunos casos significativos que han salido en diversos medios de comunicación. Y pues, ¿qué quiero decir con esta diapositiva? Todos estamos expuestos, cualquier giro, centrales de abastos, maquilas tecnológicas, redes de transporte, empresas de servicio, empresas comerciales, etcétera. Si me dan la siguiente, por favor. Pero no todo es negativo, también ha habido empresas que tienen casos de éxito. Entonces, vamos a hablar de un par de casos de éxito y son dos países que seguramente ustedes se han dado cuenta que han tenido dos de las más bajas tasas de letalidad y de contagio. Uno es Corea del Sur y el otro son los Países Bajos. ¿Qué es lo que yo sugiero en esto? Hago ahí esa circulación porque ahí se hizo una solución tripartita, es decir, los empleados, los sindicatos, los dueños, todos los que están involucrados encontraron una solución en común. Entonces, ese es el mensaje con el que yo quiero que se queden de esta plática, ¿no? Que aunque los temas y los panoramas parezcan adversos, es fundamental que haya buena comunicación. Yo me pongo en los zapatos de un trabajador que dice, oye, estoy enfermo, me van a regresar, tengo la incertidumbre de si voy a seguir trabajando o no voy a seguir trabajando. Me pongo también en los zapatos de un empresario que ve una situación económica adversa, que ve las ventas que han bajado, que ve que también tiene que aplicar protocolos con presupuestos que no tenía experimentados. Me pongo también en la parte del sector médico, donde ya las enfermeras están cansadas, los doctores también. Me pongo también en una parte de padre de familia, donde tú ves que tus hijos llevan mucho tiempo encerrados. Entonces, lo que le quiero decir es, tengamos una actitud positiva. La pandemia hay que enfrentarla con conocimiento y hay que enfrentarla con tranquilidad. No hay que dejarse sorprender por empresas que traen curas mágicas. Esto es de día a día, esto es una batalla de no bajar los brazos y hay países que han sido muy exitosos. Nuestro gobierno, en medida de lo posible, está intentando proveer las herramientas suficientes para poder atacar el tema. COFEPRIS, que es la autoridad que regula el tipo de pruebas, el tipo de productos, el tipo de cubrebocas, el tipo de geles,
pues lo que está buscando en todo momento es dar una orientación de hacia dónde. Y las empresas especializadas, lo que hemos hecho en IHG, es congregar 3 o 4 o 5 empresas especializadas en el ramo para poder tener soluciones eficientes a un buen precio, a mediano y largo plazo, poniéndonos en los zapatos de los empleados y de los trabajadores, pero sabiendo también que esto va hacia largo y que nosotros lo que estamos buscando es que las empresas nos vean como un aliado y que podamos juntos ir administrando mejor estos tiempos, ¿no? Les voy a poner brevemente una herramienta que desarrollamos. Nosotros lo que creemos es que lo más importante para el trabajador y para el patrón es que haya una cadena de comunicación real y que haya una cadena de comunicación sin cortapisas, donde se sienta a gusto el trabajador y donde si hay algún miedo, haya un experto que le sepa decir hacia dónde va o qué hacer. Entonces, con eso en mente es como nosotros desarrollamos este aplicativo. Les voy a poner un video muy corto de 2 o 3 minutos para que lo vean y cederé después la palabra. El SimCovid-19 es una plataforma tecnológica que posibilita el monitoreo, detección y vigilancia oportuna para intervención inmediata en casos de COVID-19 y que apoya las estrategias de reactivación laboral segura en los centros de trabajo. A través de esta herramienta se podrán registrar los expedientes y pruebas realizadas al personal para dar un seguimiento oportuno, tomar medidas inmediatas ante los casos positivos de COVID e implementar medidas de prevención en los casos descartados. El SimCovid-19 consta de un aplicativo de escritorio y una app para comunicación con los empleados. Al dar de alta el expediente de un trabajador en este aplicativo y con el objetivo de la protección de los datos personales, se requerirá registrar únicamente la clave del trabajador y el sistema le generará un número de expediente único. A través del identificador se tiene la posibilidad del rastreo de los casos hasta la conclusión de su atención. El sistema cuenta con la posibilidad del registro del nombre del empleado de manera opcional. El proceso inicia con un pequeño prefiltro para registrar temperatura, factores de riesgo y asignar prioridad de atención. A través del sistema se podrá documentar una breve historia clínica del trabajador, así como algunos datos relevantes en relación al COVID-19. En esta plataforma se podrá registrar para cada trabajador la fecha de tamizaje, tipo de pruebas aplicadas, medidas adoptadas para la atención conforme a los resultados de las pruebas, su estatus de salud y la fecha probable de reintegración al trabajo, en caso de haber requerido aislamiento social. El sistema genera información en tiempo real sobre el panorama epidemiológico en la empresa, que resulta muy valiosa para la toma de decisiones. Mediante el aplicativo, se podrán conocer los datos del número de trabajadores a los que se les han aplicado pruebas rápidas o confirmatorias de COVID-19, número de casos positivos, número de casos descartados, la distribución por edad y sexo de los casos positivos, número de casos por áreas o departamentos de la empresa, casos recuperados, días totales de incapacidad en un periodo determinado y el promedio de días incapacidad por trabajador, por mencionar algunos. El sistema elabora de manera automática los reportes informativos sin requerir ningún procesamiento manual. Además del aplicativo de escritorio, el SimCovid-19 cuenta con una app para la comunicación con los trabajadores a través de la cual ellos pueden acceder a los protocolos preventivos a seguir en el centro de trabajo, recomendaciones de prevención del contagio de COVID fuera del entorno laboral y comunicados especiales. Asimismo, los trabajadores en atención, ya sea en su casa o centro hospitalario, podrán comunicar su estado de salud directamente desde el aplicativo. SimCovid-19 es una solución ligera y eficiente, con enfoque de procesos que permite a las empresas trazabilidad de acciones, bases de datos, información estratégica para la toma de decisiones y comunicación con los trabajadores en torno al COVID-19. SimCovid-19, la aplicación esencial de vigilancia y monitoreo para un entorno laboral seguro.
Bueno, les agradezco mucho. Voy a dar paso a preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna duda para que aquí tanto el doctor Sosaya como el licenciado Pedro Herrera, que son nuestros asociados de laboratorio y el responsable médico, las pueda contestar, y quedo también a sus órdenes. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Acá Luis Ernesto Rodríguez, secretario del Comité Ejecutivo. Estoy en representación del presidente Arturo Reyes y bueno, pues la verdad es que muy contentos con su explicación, muy interesante, tanto del doctor Ernesto Torres como la tuya, José Antonio. De verdad muy interesante y obviamente, como lo comentamos en un principio, esta charla que está grabada y que obviamente va a estar a disposición de todos los socios y colaboradores de Confederación para que puedan ser consultada a otra hora u otros días, que seguramente va a ser de gran utilidad para todos nosotros. No sé ahí, Isa, si tenemos algunas preguntas para contestar por parte de nuestros invitados. Por el momento todo muy claro. Ok, gracias, Isa. Gracias. No tenemos ahorita preguntas, doctor, maestro, Jaime, Pedro, no tenemos ahorita preguntas en la plataforma. Sin embargo, creo que sí, ha quedado todo muy claro y es un tema por demás interesante y que creo que Confederación ha actuado de manera responsable desde un principio. Una vez que vemos o que volteamos hacia atrás y empezamos con la búsqueda de quién pudiera ayudarnos a este tema del regreso a las actividades, confieso que en un principio yo pensaba que pues, iba a ser un tema más sencillo. Y si me permiten la franqueza, llegué a pensar que así como todos nos fuimos casi de una semana para otra todos a casa, pensé que, obviamente no de igual manera, pero pensé que el regreso pudiera ser algo más sencillo. Pero a medida que nos vamos interiorizando en este tema y en los temas conexos de todo esto, lo que tiene que ver y que hoy nos queda más claro a todos, gracias a su intervención y a su plática, nos dimos cuenta de la importancia de verlo desde todos los puntos de vista. Y lo comentaba ahorita muy bien José Antonio, creo que estamos viviendo en una época en la que la cualidad de la empatía tiene que ser más importante que nunca, porque todos estamos expuestos, todos hemos sufrido en lo personal, en el ámbito familiar o en la empresa, este tipo de situaciones que nos ponen en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, hoy más que nunca la empatía tiene que ser una cualidad que debemos desarrollar aún más todos para poder entrar o para poder afrontar de mejor manera esta calamidad. ¿Por qué no llamarlo así? La verdad es que es una situación complicadísima y que organizaciones como la nuestra se debe sentir satisfecha, pero no bajar la guardia, al contrario, fortalecer más todos los mecanismos para que todos los colaboradores estén cuidados y de la mejor manera y poder transmitir a todos nuestros socios el mejor servicio posible y el que se merece, ¿no? Entonces, bueno, era una opinión. Creo que por aquí tenemos entonces,
Como lo comentábamos en un principio, esto pensábamos que iba a ser de algunas semanas o de algunos meses y va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta que esto llegó para quedarse y obviamente muy contentos de nueva cuenta y agradeciéndoles a todos su participación. Para nosotros ha quedado muy claro. No sé, Jaime, Pedro, no sé, algún comentario adicional antes de concluir. Sí, Luis, hay una pregunta de parte de Rubén Rodríguez de cuándo sería quizás a lo mejor un estimado de regreso, ¿no? De retorno a las actividades rutinarias como la teníamos previamente a esta pandemia, ¿no? Ajá. Mira, ojalá tuviéramos una bola de cristal para decir una fecha exacta, ¿no? Pero hasta que no haya evidentemente una vacuna completamente efectiva y reconocida, que sea ampliamente distribuida y que nosotros podamos tener acceso a ella, creo que se va a hacer un poco difícil retornar a la normalidad como la conocíamos previa a la pandemia, ¿no? Nuestra recomendación, mira, inclusive Pfizer, que ya está en fase 3, la vacuna, reconoció que para tener una accesibilidad cercana al 70%, por lo menos, y si todo sale bien en los próximos estudios, a finales del 2021 es que ellos podrían tener quizás a lo mejor la capacidad de tener un acceso bastante fuerte en algunos mercados, inclusive no los dijo todos, ¿no? Aquí lo que nos queda justamente, como bien lo dijo José Antonio, como lo dijo el doctor Ernesto, y quizás Jaime también lo va a reforzar ahorita, es que tenemos que convivir, tomar las precauciones para que la pandemia no nos golpee en mayor medida de lo que ya ha pegado la productividad y lo principal, que es la salud de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que convivir tomando las precauciones necesarias. No podemos estar hartos, por así decirlo, de tomar las precauciones de vida, tanto como empresas o como colaboradores, e inclusive como personas, como padres de familia, porque si no realmente esto se va a hacer insostenible en el mediano plazo. Fíjense, no sé si vieron la noticia ayer, pero ayer Estados Unidos reportó 145,000 nuevos casos. Es el récord desde que inclusive inició la pandemia. Entonces, si estamos hartos, como está pasando quizás en algunas, como en Estados Unidos y en algunos países, como también vieron en Europa, de tomar estas precauciones, realmente se va a hacer insostenible tanto económicamente y también en términos de salud para la familia, esta pandemia, y no vamos a regresar quizás a lo mejor a lo que nosotros conocíamos previamente, ¿no? Entonces, tenemos que seguir conviviendo con ellas, tomando las precauciones debidas y esperar justamente que salga la añorada vacuna. No sé, Jaime, si tienes algún complemento. Coincido contigo, muy buenos días y gracias, Luis, por la oportunidad y la confianza por parte de Karen. Es fundamental entender y reforzando tu comentario, es que esta es una nueva forma de vivir, ¿sí? Es un tema de corresponsabilidad entre nosotros, o sea, lo que hagas tú me afecta a mí, lo que yo haga te afecta a ti. En términos del ámbito laboral, es establecer las medidas no de manera laxa, sino de manera mandatoria. O sea, hay que reglamentar las nuevas formas de procesos de trabajo. Entre más controles y entre más conciencia y educación, que eso es parte también de un reeducarse y restablecer nuevas normas de convivencia y de trabajo, para que también se puedan establecer los diferentes controles que deben de tener. Esto no es nada nuevo, o sea, cada 100 años hemos tenido en el mundo pandemias, ahora esto se convierte desde hace aproximadamente 4 semanas en una cuestión ya endémica, ¿no? Entonces, al convertirse en una cuestión endémica, es una cuestión ya de selección natural en donde tenemos que adaptarnos a las medidas de protección, y conforme esto vaya evolucionando y también nuestro cuerpo se vaya adaptando, va a tenerse que establecer medidas más de prevención y contención de riesgos, que eso es lo fundamental, ¿no? No estamos acostumbrados a esto, ¿no? En algunas culturas en donde se ha podido mantener la curva más o menos plana, como son en las asiáticas, pues depende mucho también del nivel de educación, también la conciencia que hay con la ciudadanía. Lo vemos en Japón, en Singapur, en otras donde no hay mucho respeto a mi congénere y por el otro lado
se siguen reglamentos y se establecen medidas estrictas para poder tener esa convivencia y el respeto entre nosotros mismos. Eso es fundamental, es reeducarme para poder protegerme a mí mismo y proteger al que está al lado mío colaborando o viviendo en casa, ¿no? Entonces, empezando desde casa, mi salud, o sea, mi corresponsabilidad, mi autocuidado de la salud es fundamental. Por el otro lado, las medidas también que se establezcan dentro de las áreas laborales. El tema es establecer una readaptación y reglamentar esas medidas y establecer los métodos preventivos que consisten también en toda la metodología diagnóstica, en medidas de contención y salud laboral. Ya está considerado por parte del CDC, la OMS y la OIT como una enfermedad ocupacional también. O sea, al traspasar las barreras del individuo también ya está considerada. Entonces hay ciertas reglamentaciones que también Karen ha estado muy consciente de esto y está trabajando sobre ellas para poder comunicárselas. Y por el otro lado, pues todo esto tiene que, no es de la noche a la mañana, como dice Pedro, la vacuna, y me permito hablar en nombre de Ernesto, que él es el especialista y doctorado en inmunología y virología. Una vacuna no es eficiente hasta un periodo de más o menos unos 5 años. O sea, ahorita tenemos resultados apenas de algunas cuestiones de investigación. Por ejemplo, en el SIDA se están dando ya resultados de manera más eficiente, entre un 80% de efectividad en términos de los tratamientos. Entonces, tenemos también que permitir que esto evolucione. La vacuna no va a salir de inmediato, y esto tiene que ver porque no se conoce al 100% el comportamiento del virus. Ahora, el virus se adapta genéticamente al perfil genético de donde afecta. Entonces, no es lo mismo el que encontramos en China que el que encontramos en México, ¿no? Entonces, se está estudiando cada cepa, se está estableciendo también las medidas de contención para poder establecer las medidas de tipo preventivo en términos de vacunas, y pues esto va a llevar tiempo. Entonces, nosotros prevemos que será un periodo más o menos de 1 año y medio, 2 años, en lo que ya tengamos un resultado efectivo y eficiente para lo que es la zona sur, donde estamos considerados dentro de la OMS como país y como parte de medidas preventivas. Y también, por el otro lado, tenemos, sumando a este problema, el tema de enfermedades emergentes que ya son naturales, como el dengue, el Zika, el chikungunya, el mismo H1N1, donde tendremos que establecer métodos combinantes, en donde la misma autoridad ya está trabajando a nivel internacional con otras entidades. Eso sí, o sea, me consta que han estado preocupados en ese sentido para poder pues, establecer y poder encontrar las mejores soluciones a este problema, ¿no? Pero reforzando, esto empieza con nosotros y con nuestras familias, y por lo tanto también estableciendo las medidas en el medio laboral. Les agradezco muchísimo. Hay un par de preguntas. Sí. Contestamos algunas otras preguntas. Graciela Hinojosa, aquí la leo si les gusta. Graciela Hinojosa nos dice: buenos días, gracias por su formación. Me gustaría saber si recomiendan tener pruebas rápidas en oficina. 2, ¿cuáles son las medidas para los estados que están haciendo? Yo contesto si quieren la parte de estados y que el doctor les conteste la parte de pruebas. Secretaría de Salud es el ente mayor. Pues también un poco las autoridades han tenido que ir poniendo las estrategias, ¿no? ¿Quiénes son las autoridades responsables? El Seguro Social tiene actualizado un tema sobre qué hacer con pandemia. La página de gobierno oficial www.gov.mx tiene una pestaña con las medidas de COVID. Los gobiernos estatales también han publicado en los diarios oficiales, dependiendo de la federación, qué es lo que hay que hacer. El caso específico, por ejemplo, de Ciudad de México determinó que si el lugar de trabajo tenía más de cierto número de empleados, hay que aplicar cierto número de pruebas. Entonces, cada entidad tiene una legislación distinta, pero nosotros lo que tomamos como base y como mandato es lo que pone Seguro Social y Secretaría de Salud, aunque también tenemos conocimiento y dependiendo de la entidad en donde implementamos los protocolos, tomamos las medidas sugeridas por las autoridades municipales o estatales. Y respecto a las pruebas, les comentaré el doctor,
Me adelanto que hay 3 tipos de pruebas, como lo dijo el doctor Ernesto, pero con qué frecuencia hacerlo y dónde tomarlas en lugar de trabajo, el doctor les dará su perspectiva. Sí, gracias, Toño, doctor. Bueno, como les comentó José Antonio, hay 3 pruebas disponibles a nivel global. El número 1 es la PCR, que es la prueba molecular, que te permite prácticamente diagnosticar de manera efectiva vía molecular, reacción en cadena, el virus, la presencia del virus, la presencia de la infección en nuestro organismo. Esta prueba es válida justamente desde que aparecen los síntomas hasta el día 15 más o menos de la infección. Y la gran utilidad de la prueba PCR, como lo comentó el doctor Ernesto, es que te previene, número 1, te diagnostica si realmente tienes la infección activa y te previene, evidentemente, si tomas todas las medidas cautelares de aislamiento, tratamiento, descanso, etcétera, etcétera, de contagiar a tus otros colaboradores o a tu entorno familiar o a tu entorno también laboral, ¿no? Tenemos comercialmente también disponibles acá en México las pruebas serológicas, en el mercado se conocen como pruebas rápidas. Esta prácticamente la gran utilidad de la prueba serológica es que te permite detectar si tienes anticuerpos versus el virus COVID-19, ¿no? Es decir, si yo previamente tuve la infección y yo estoy en un periodo prácticamente que dura, según las investigaciones clínicas previas, todas estas son preliminares porque no son concluyentes, como dice el doctor, ¿no? Todavía se está evaluando justamente la historia natural del virus, ¿no? Cómo se comporta. Pero las pruebas rápidas, la gran utilidad te permite saber si tú estás relativamente en un periodo de 3 meses, por así decirlo, inmunizado, ¿no? Eso todavía no hay literatura muy fuerte al respecto, pero hay muchos estudios al respecto que te indican que estás relativamente inmunizado por un periodo de 3 meses. Y próximamente en el mercado mexicano estará la prueba de antígeno, que es muy parecida en el concepto a la prueba del PCR. Del día 1 de la infección hasta el día 10 de la infección te permite saber si tienes la infección activa. Es la prueba de antígeno. Se conoce comúnmente, coloquialmente, como la PCR rápida, aunque son completamente distintas porque la PCR es un proceso de reacción en cadena, la de antígeno no tiene un proceso de reacción en cadena. Es simplemente una prueba, por así decirlo, que te permite rápidamente detectar si tienes el virus activo o no, ¿no? Entonces, las recomendaciones en caso de tenerlas en la oficina o no, se recomienda periódicamente que se hagan pruebas, sobre todo a poblaciones especiales o a poblaciones de riesgo o a colaboradores que tengan contacto permanente y frecuente con proveedores externos o con el público en general. Se recomienda que haya una periodicidad bien sea de PCR, porque es la que te indica, y o antígeno cuando esté disponible, es la que te indica si tienes la infección activa. Se recomienda la PCR justamente también cuando tengas síntomas, ¿no? Los síntomas comunes, fiebre, tos, malestar, etcétera, etcétera. Bueno, ya se recomienda una prueba de PCR. La prueba de anticuerpos, la prueba serológica, es importante para saber si un colaborador previamente estuvo expuesto al virus, ¿no? Entonces también se recomienda, pero periódicamente. Todo esto lo tiene que analizar justamente la empresa en función de cómo se comporta su población laboral y su contacto también con factores externos, bien sea proveedores, público en general, transportistas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, depende mucho del proceso que tengan en cada área o en cada empresa. O sea, hay que estar consciente que son 3 criterios los que se deben de evaluar en términos de un método de contención. Uno es el tema del criterio clínico. Depende mucho del perfil de la persona, o sea, se estudia hábitos, si hay persistencia a enfermedades, si han estado en alguna cuestión de contacto en términos de alguna otra enfermedad. Por el otro lado, también los hábitos alimenticios, temas de autocuidado para la salud, que ese es el primer perfil que se evalúa como criterio al integrar algo que es lo que le llamamos nosotros método de prevención o control en términos de enfermedad emergente. El segundo criterio que hay que evaluar es los hábitos personales y los hábitos laborales. Es cómo me muevo, cómo me transporto, con quién convivo, si estoy viajando, si no estoy viajando, por mencionar algunos, ¿no? Y el tercer
tercero es el criterio de evaluación diagnóstica en método laboratorio, que también depende mucho de los dos anteriores y se establece. ¿Qué se ha hecho en otros países en donde ha funcionado? Es establecer ejercicios de tamizaje general cada 15 días o cada 3 semanas, en donde estás evaluando a quienes están fuera de casa y no están en contención. Se les hace un tamizaje y se les hace una evaluación, ya sea método serológico o método molecular, que es el de PCR, ¿no? Entonces, sería erróneo de mi parte decir, oye, ¿está cerrado a un método diagnóstico? No, depende mucho. Por ejemplo, en el caso de lugares en donde no tienes mucho contacto externo, pues básicamente lo que conviene es hacer evaluaciones a la población riesgo y hacer ejercicios de tamizaje en términos muy reducidos al personal que está en oficina, ¿no? Por el otro lado, si es un área donde estoy, por ejemplo, las aduanas o donde estoy teniendo contacto continuo con transportistas o proveedores, ahí sí conviene por lo menos hacerle el 80% de ese tamizaje, y uno de los métodos más rápidos es y más baratos, porque también hay que pensar en términos de la economía y la cuestión del financiamiento por parte de la empresa, es la prueba serológica, y en este caso ya esperemos que en las próximas semanas tengamos la de antígeno, que eso nos permite tener una visión rápida. Entonces, esas serían las recomendaciones así de manera general, ¿no? Sí, gracias. Tenemos otra pregunta. Por aquí nos pregunta Sócrates Quiñones. Le doy lectura. Nos dice, buen día, ¿existen algunas otras medidas adicionales a las ya comentadas que se recomiendan implementar en oficinas, tales como pinturas antihongos, filtros en los limpiadores de aire o mini splits, como lo hacen en los cines? Mira, a este respecto, gracias por tu pregunta, Sócrates. Salió un reportaje muy interesante hace 15 días en el periódico El País. Hay una gráfica que a mí me llamó mucho la atención, que era el ejercicio de un salón de clases con 24 alumnos y un maestro, donde el supuesto era el maestro contagiado y los 24 alumnos sanos. Se daban 3 escenarios. En el escenario 1, todo mundo sin cubrebocas. En 2 horas estaban 8 alumnos contagiados. Había un segundo escenario que era todo mundo con cubrebocas. En ese momento había a las 8 horas, me parece, 4 alumnos contagiados. Y había un tercer elemento que era todos con cubrebocas y aire circulando, y la tasa de contagio después de una jornada era 1 persona. La conclusión que decía el diario El País, tomado de este estudio que se hizo en Corea del Sur, fue que la ventilación, junto con el uso de cubrebocas y junto con no tener gente infectada, era la trifecta, ¿no? Entonces, como dice un poco el doctor Jaime, y abonando en su comentario anterior, hay que tomar medidas en paralelo que todas van fortaleciendo el esquema, pero básico en las oficinas es la circulación del aire más que el uso de ciertos filtros en el aire acondicionado. Lo que tenemos que evitar son espacios cerrados con aires estancados y que no haya circulación de aire. Entonces, en las oficinas la sugerencia que siempre hacemos es la sana distancia, es la circulación de aire, el uso del cubrebocas y el evitar que las gentes estén semanas, y semanas y semanas y semanas en espacios muy concurridos, como esa foto que les puse en mi presentación en la planta textil, donde en un espacio de 20 metros cuadrados pues hay afinadas 40 o 50 colaboradores sin circulación de aire. Entonces, pues eso a la larga pues va a ser sí o sí un foco de infección, y por más que hagas un espacio bioseguro y estés tamizando y estés evitando la entrada de gente contagiada, pues tienes que también dentro de los espacios ya haber hecho previamente las medidas y sugerencias acordes para que entonces el filtro que tengo en la entrada sea concordante y ayude a que también haya un espacio de trabajo entre los colaboradores, y esto evitará y minimizará de manera muy importante el riesgo, ¿no? Otros métodos eficientes, el más usado es el tema de ozono, ¿no? Que ya lo deben de ver. Pero ahorita se ha identificado y es mucho más eficiente lo que es el tema de las cápsulas de amonio cuaternario, que es un sanitizante que actúa contra cualquier virus, están ya desarrollándose dispositivos para poder establecer medidas de limpieza para los ductos de aire y, ¿cómo se llama?
y áreas, ¿cómo se llama?, sólidas, en donde puede en un momento dado, haber riesgo, ¿no? Entonces, ese serían de las más innovadoras. El uso de pinturas no existe. De lo que se utiliza en hospitales o en zonas donde estás en áreas de riesgo son las pinturas que contienen cobre. Sí, el cobre y el oro son también antivirales y antibacterianos muy eficientes, pero serían medidas ya muy caras. Yo recomendaría el tema de uso de sanitización en ductos y ventilación. Eso es lo más importante, ¿no? Y me iría ya sea por el ozono o el tema de la amonio cuaternario, ¿no? Que ese es el tema. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿qué medidas adicionales se toman en estados donde existen enfermedades como el dengue, considerada también una enfermedad emergente? Es decir, ¿en cualquier estado se recomiendan las mismas medidas o serían diferentes? No, me voy a permitir, por favor. Sí, mire, evidentemente aquí volvemos un poco a la intención de educación que está completamente ligada a la prevención, ¿no? ¿Cuál es el principal mecanismo de transmisión del dengue, zika, chikungunya? Bueno, mal estado del agua, aglomeración de muchos, qué sé yo, cacharritos, ¿no? Metidos en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí volvemos mucho, volvemos mucho al tema de capacitación, de educación, y esto va a llevar evidentemente a la prevención. O sea, la prevención tiene 3 niveles, ¿no? Número 1, bueno, viene per se, no exponerte justamente a la enfermedad, que viene siendo a través de la vacunación, que no la tenemos ahorita, y nos queda solamente otra variable en el primer nivel, que es la educación, ¿no? La educación para yo poder prevenir. El segundo paso de la prevención de una enfermedad es la detección, que también la tenemos disponible. Y el tercer paso, bueno, es cuando ya me enfermo, cuando estoy detectado y bueno, ya estoy en tratamiento o estoy tomando las medidas necesarias para poder aislarme, ¿no? Entonces, aquí justamente en estos estados, yo creo que vamos nuevamente por las escaleras, ¿no? El piso número 1 es justamente prevención, de justamente cortar o cercenar justamente todos estos mecanismos de transmisión de los virus, ¿no? Bien sea a través de protocolos de bioseguridad, higiene, que también no solamente recae en el empleador per se, ¿no? También hay que darle muchas herramientas también a los empleados para que ellos mismos también de manera proactiva puedan tomar las medidas necesarias para cercenar esas vías de transmisión de las enfermedades, bien sea tropicales o endémicas en una región particular, ¿no? Igualmente pasa con el COVID, ¿no? Recuerden esos 3 pisos de la medicina preventiva: educación y vacunación. No tenemos la vacunación. Segundo punto, el tema de la detección oportuna, que la tenemos. Y tercer punto es cuando ya estoy enfermo y estoy tomando el tratamiento, ¿no? Entonces, mucho foco en la prevención para cercenar justamente el mecanismo de transmisión de los virus y en este caso de dengue, zika, chikungunya. Por ahí van a escuchar ustedes el tema de la detección. Esto del uso de cassettes de pruebas rápidas no es nuevo, o sea, se utiliza hace mucho tiempo y hay un catálogo muy extenso en términos de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, dengue, chikungunya, H1N1, existen también métodos de diagnóstico diferencial a través de dispositivos biomédicos. Entonces, eso en algunas zonas endémicas, como las zonas del sur, se está utilizando en donde se establecen ciertas medidas, por ejemplo, plataformas o cuestiones que tienen que ver ya con movimiento continuo. El mismo método de detección de prueba rápida se utiliza para el tema de dengue y chikungunya, y es una manera también de hacer un diagnóstico diferencial rápido, ¿no? Ya que los síntomas al menos son casi similares, ¿no? Entonces, no sé si tengan... Sí, otro punto acá es que se pueden, y no sé si está ligado un poco con la pregunta, se pueden confundir quizás a lo mejor ciertos síntomas del dengue. Hay que tener mucho cuidado en esas zonas porque se pueden confundir los síntomas del dengue con el del COVID y al revés, ¿no? Entonces, lo que dice el doctor es muy importante, que el diagnóstico, ya cuando hay síntomas, tenemos que ir directamente a hacernos una prueba de diagnóstico. Cuando hay síntomas de alguna u otra enfermedad o malestar, tenemos que pasar al segundo nivel, que es diagnosticar, ¿no? Y bueno, aquí con el dengue yo creo que se incluye otra variable importante dentro de los protocolos de higiene y seguridad, que es la fumigación, ¿no? En esos estados, evidentemente, más allá de ventilación y
aislamiento o medidas preventivas de sana distancia. En estos estados también tenemos que tomar quizás a lo mejor medidas adicionales, como el caso de la fumigación, ¿no? Para Zika, dengue y chikungunya, ¿no? Sí, otro caso que va también un poco en referencia, y hago hincapié en el tema de la comunicación. Si un empleado en la noche empieza a sentir malestar, en la mañana tiene la duda de voy o no voy a trabajar, eso nos ha funcionado muy bien con el aplicativo. Nos hemos dado cuenta que cuando el trabajador se levanta, ve el teléfono y ahí en la app viene una pregunta que dice ¿cómo te sientes hoy? Y está abierto para que el trabajador nos escriba y de manera directa haya un especialista de la salud. Y si ahí nosotros detectamos vía algoritmo, vía la persona presencial que está respondiendo, tengo fiebre, tengo dolor de cuerpo, tengo fiebre recurrente por las últimas 6-8 horas, ahí lo que hacemos de inmediato es decirle hay que hacer una prueba para descartar. Oía la conferencia de ayer del doctor Gatell y me parece que lo que decía tenía en parte de razón. Se está estigmatizando que la gente se está muriendo en el hospital y no es necesariamente eso. Lo que pasa es que ya llega la gente muy enferma al hospital. Y si tú ya llegas muy enfermo con el cuadro muy avanzado, pues evidentemente las complejidades a las que te vas a enfrentar son mayores que si lo detectas a tiempo. Entonces, sí está pasando y sí nos ha pasado que gente cuando la encuestamos en los cuadros de decisión, nos dicen es que tuve un enfermo en casa y nunca supimos si tuvo o no y se curó después de 15 días. Entonces, en esta misma psicosis que la gente tiene y por ese miedo y por ese poco conocimiento de a quién acudir o cómo acudir, después un problema pequeño se puede hacer muy grande. Detectado a tiempo, el COVID aislado en casa de manera eficiente, en 15 o 20 días un gran porcentaje de la población se cura. El problema es cuando se empieza a complicar, no le dije a nadie y ya llego casi en un estado que no puedo respirar al hospital, ahí es donde ya pues es muy evidente que estás en una situación compleja. Lo que nosotros hacemos como asociados de las empresas es que esos protocolos eviten llegar a esos excesos. Entonces, lo que nosotros creemos es que la comunicación sigue siendo fundamental, que cuando el trabajador presente cualquier síntoma, una oximetría baja, una temperatura alta, dolor de cuerpo, diarrea, los síntomas clásicos que se están publicando en los canales oficiales, ante cualquier duda se haga una prueba. Si la prueba es confirmatoria de que se tiene COVID, hay que seguir un protocolo de acuerdo al cuadro y los doctores son quienes dan ese procedimiento. Y en caso de que sea negativa, pues ya nada más es tener el monitoreo adecuado, pero siempre es básica la prevención a tiempo. Ese era mi comentario. Pues no sé si tengan... No, ya no tenemos preguntas, ¿verdad? Fue la última. Secretario. Así es. Jaime, muchas gracias. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles a todos su tiempo, su explicación. Reitero, una muy, muy buena plática que seguro mis colegas, agentes zonales y nuestros colaboradores en Karen verán con gran interés. Así que pues no me resta más que agradecerles al doctor Ernesto Torres, al maestro José Antonio Álvarez Vázquez, a Pedro Herrera y a Jaime Sosaya por haber compartido con nosotros estos minutos y toda su experiencia. Sin duda que estamos en las mejores manos y estamos muy confiados en que todo este tránsito que nos falta todavía por avanzar, lo vamos a hacer de la mejor manera al lado de profesionales y expertos como ustedes. Muchas gracias. Y a todos mis colegas, a todos los colaboradores de Confederación, desearles que estén bien en sus casas, que se cuiden y nos vemos próximamente en la siguiente masterclass. Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias.